sabe que el éxito más grande de una persona es cuando camina en obediencia al propósito de Dios y a la palabra que Dios le traza para que pueda caminar en aquello que Dios le dijo. El éxito más grande de toda persona no está en el carro que tenga, no está en la casa, en la fama que tenga. El éxito más grande de toda persona consiste en caminar conforme al propósito de Dios y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron sus discípulos. En esta historia dice la Biblia que Cristo estaba a la orilla del mar, en la playa, y Cristo le da una orden a sus discípulos. La orden era: crucemos al otro lado. Había un propósito, había una orden de Cristo que los discípulos tenían que obedecerla. Y los discípulos comienzan a moverse en obediencia en lo que Cristo les dijo. Pero lo sorprendente es que mientras los discípulos están a la orilla, no están en movimiento, el mar, las olas están quietas. Pero apenas ellos comienzan a moverse en obediencia en la palabra que Dios les dio: crucemos al otro lado. Dice la Biblia que de pronto se levantó una gran tempestad de viento. Qué sorprendente es notar que mientras tú no haces nada para Dios, el enemigo nunca se te va a levantar. Mientras tú estés estancado, estés paralizado en un mismo lugar, nunca serás una amenaza para el enemigo. Detrás de cada guerra que Satanás te hace, está revelando que hay un propósito en tu vida, que hay un propósito de Dios por la cual estás en la tierra. Detrás de cada guerra, cada desánimo, cada obstáculo que tienes que vencer a diario, el diablo mismo revela a través de la guerra que hay un propósito de Dios en tu vida. Satanás nunca se le va a levantar a alguien que no haya un propósito de Dios en esa persona. Y Cristo tenía un propósito. Cristo tenía un llamado con los 12 discípulos, ya que eran los hombres que iban a impactar a todo Israel cuando el Espíritu Santo se derramara, como sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2, donde fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los discípulos comenzaban a tener oposiciones, porque Cristo los había llamado con un propósito, y el propósito era, amén, de predicar el Evangelio, de que ellos fueran luz en medio de las tinieblas, de que a través de ellos el reino de Dios se estableciera en la tierra y que muchas personas conocieran el arrepentimiento, que conocieran el reino de Dios y que se acercaran a Él. Ahora, Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Hay una orden de parte de Dios. Quiero decirte que cuando Cristo te da una palabra, o cuando tú caminas en obediencia a lo que Dios te dio, siempre van a haber oposiciones. Nunca esperes caminar en obediencia hacia Dios y que no hayan guerras. Siempre van a haber guerras detrás de cada paso de obediencia que tú estás dando. Muchas veces nosotros nos desanimamos porque cuando viene la tormenta, viene el proceso, nos desanimamos. Cuando la misma guerra, la misma tormenta que los discípulos están viviendo, era porque ellos iban caminando en el propósito de Dios. Iban caminando en obediencia a lo que Cristo les dijo. Satanás no es tonto. Satanás nunca le va a hacer la guerra a alguien que no esté caminando conforme a la voluntad de Dios. Satanás nunca se va a poner como opositor en alguien que esté caminando en obediencia a la palabra que Dios le dio. Dice la Biblia que mientras los discípulos están a la orilla del mar, no hay viento, no hay tempestad, porque el enemigo, él siempre va a estar tranquilo mientras tú estés tranquilo. Pero cuando tú comienzas a avanzar, a levantarte en el propósito de Dios, también el enemigo se va a comenzar a levantar, porque si hay algo que el enemigo nunca va a querer, es que tú camines en obediencia a la palabra. El enemigo nunca va a querer que tú camines en el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Siempre van a haber oposiciones, porque detrás de todo propósito que Dios tiene para tu vida, van a haber guerras, van a haber oposiciones. Y cuando hay procesos en nuestra vida, cuando sabemos que hay un propósito, nos desanimamos, ya no queremos continuar. Cuando tienes que saber algo, que el proceso en tu vida es parte del propósito, porque el proceso te capacita y te forma para que Dios pueda llevarte al cumplimiento del propósito que Él tiene para tu vida. Así que no debes de menospreciar el proceso, ni sentirte desanimado, ni querer huir del proceso, porque el proceso es parte del propósito en tu vida, porque a través del proceso Dios te va a capacitar, Dios te va a formar, Dios va a incrementar tu fe, Dios te va a dar madurez, Dios te va a dar sabiduría, Dios va a renovar tu mente, Dios te va a dar carácter, Dios te va a hacer que aprendas a depender de Él. O sea que el proceso es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, si tú nunca entiendes
que el proceso es parte de tu propósito, vas a querer renunciar, vas a querer regresar hacia atrás o vas a querer estancarte pensando que el presente que estás viviendo es tu final. El presente no es tu final. Los discípulos en el presente que estaban viviendo, ellos comenzaron a remar en el mar. Y de pronto en el presente ellos están teniendo una tormenta que dice la Biblia que parecía que la barca se iba a hundir. El enemigo siempre va a querer hundir cosas en tu vida. Va a querer que el gozo que hay en tu vida se vaya. Va a querer quitarte la paz. Va a querer quitarte la pasión, el enfoque del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. La razón más grande por la cual Satanás siempre se va a levantar en tu vida es para desenfocarte del propósito y de la palabra por la cual Dios te dio. Porque toda persona cuando viene a Cristo camina enfocada. Hay un propósito, hay un enfoque, hay un destino. Cuando tú estás caminando en el destino correcto, en el propósito correcto, Satanás siempre va a querer desviarte. Y las tormentas Satanás las usa para desenfocarte del propósito y para que te enfoques en lo que no es tu propósito. Por eso es muy importante, Claudia, Dios te bendiga, gracias. Por eso es muy importante de caminar enfocados en el propósito de Dios. Nunca permitas que el proceso, la tormenta te desenfoque. Porque cuando el enemigo levanta las tormentas, es una confirmación que estás caminando en la voluntad de Dios. Los discípulos, cuando miran que la tormenta se levanta, que parecía que la barca se iba a hundir, pero no se hundió. Probablemente estás pensando que tu vida se va a hundir, que tu matrimonio se va a hundir, que las finanzas se van a hundir. Sientes que emocionalmente que la depresión te va a hundir. Parecía que la barca se iba a hundir, pero al final dice la Biblia que la barca no se hundió, porque Cristo iba en la barca. Y si Cristo va en tu barca, déjame decirte, la tormenta no te va a poder hundir. La depresión no te va a poder hundir. Amén, las circunstancias no te va a poder hundir. Si Dios va contigo en la barca, por muy fuerte que sea la tormenta no va a poder hundirte, no va a poder terminar con el propósito de Dios, porque Cristo iba con los discípulos en la barca. Y si Cristo va en tu barca, no importa las olas que te estén rodeando, no importa el problema, no importa las acechanzas, déjame decirte, porque si Cristo va contigo en tu barca, es porque en tu vida hay un propósito, es porque Dios tiene grandes cosas para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Cuando hay un propósito de Dios y tú caminas en el propósito de Dios enfocado, tienes que saber que van a haber tormentas. Nunca esperes caminar en obediencia en el propósito de Dios y en la palabra sin antes pensar que no van a haber tormentas. Van a haber tormentas en tu vida. Van a haber momentos de desánimo. Van a haber momentos donde vas a querer rendirte, como los discípulos, cuando dice la Biblia que ellos comenzaron a remar. El libro de Marcos capítulo 4 dice que al mirar, dice que de pronto se levantó una gran tempestad y ellos comenzaron a tener miedo. Ellos comenzaron a desenfocarse porque ellos pensaban que esta tormenta era para hundirlos, para terminar con el propósito de Dios. No, la tormenta que Satanás estaba levantando estaba revelando que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas nos ha pasado que cuando estamos enfocados en lo de Dios, viene la tormenta, vienen los problemas y nos desenfocamos y comenzamos a desanimarnos? Ya no queremos avanzar, ya no queremos continuar, cuando la misma tormenta debería de ser un motivo para seguir remando, porque la tormenta está revelando que en nuestra vida hay un propósito, que en nuestra vida hay un llamado, que en nuestra vida Dios nos trajo para cosas grandes en la tierra. A los discípulos se levantó una gran tormenta, pero la misma tormenta era quien estaba revelando que ellos estaban caminando en el propósito de Dios. La tormenta que tú estás viviendo, lo único que está revelando en tu vida es que estás caminando en el propósito de Dios, es que estás caminando conforme a la voluntad de Dios, es que estás caminando de acuerdo a lo que Dios te dijo, de acuerdo a lo que Dios te llamó. Probablemente te has sentido desanimada por la tormenta que has estado viviendo. Piensas que todo se terminó. Hoy yo vengo a decirte, no es tu final. Largo camino te resta. Tu presente no es tu final. En el presente, los discípulos en la barca estaban experimentando una gran tormenta, pero la tormenta no era su final. La tormenta solo estaba revelando y confirmando que ellos estaban caminando en obediencia, que ellos estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que la tormenta los ha desanimado.
La tormenta no tiene que desanimarte. La tormenta se levanta revelando que estás caminando en la voluntad de Dios, que estás caminando en el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. No debes de desanimarte. Y los discípulos comenzaron a perder el enfoque de llegar al otro lado. El enfoque de los discípulos ya no era llegar al otro lado. El enfoque de los discípulos era, amén, que pensaban que era su final. Cuando la tormenta, escucha bien, la tormenta solo estaba revelando que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas piensan que la tormenta los va a destruir? Ellos pensaban que la tormenta los iba a hundir en aquella barca. Parecía que se iba a hundir, pero no se va a hundir. El enemigo muchas veces te va a hacer pensar que tu matrimonio se va a destruir. Te va a hacer pensar que todo se terminó. Y te va a hacer parecer como que ya no hay propósito en tu vida. Te va a hacer pensar que ya no hay solución para tu problema. Parecía que la barca se iba a hundir, pero al final dice la Biblia que la barca no se hundió. Pareciera que los problemas te van a ahogar. Pareciera que estás a punto de rendirte. Pareciera que ya no hay solución para tu problema. Pareciera que Dios no tiene nada contigo. Pareciera que ya todo se terminó. Pero al final, si sigues creyendo, remando, aunque no estás entendiendo, te darás cuenta que el enemigo te va a hacer ver cosas como que fueran, pero no son. La barca parecía que se iba a hundir y los discípulos pensaron que la barca se iba a hundir. Eso era lo que parecía. Pero sabemos que Cristo iba en la barca, y si Cristo está en tu barca, las tormentas no te van a hundir. La barca no se va a hundir, porque hay un Cristo que prometió estar contigo todos los días de tu vida. Los discípulos, al ver la tormenta, se desenfocaron. Una de las razones más grandes por la cual Satanás levanta las tormentas no solo es para revelar que estás caminando en la voluntad de Dios, sino para desenfocarte. Sino para desenfocarte del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Escucha bien, la razón más grande por la cual Satanás levanta tempestades es para desenfocarte del propósito de Dios. Es para desenfocarte en aquellos que ibas caminando. Cuando los discípulos miran la tormenta, ellos se desenfocan de la palabra que Cristo les había dado. La palabra era: crucemos al otro lado. La mentalidad de los discípulos, cuando salen de la orilla de la playa, cuando Cristo le dijo crucemos al otro lado, ellos van pensando, amén, que van a cruzar al otro lado. Ellos van enfocados en cruzar al otro lado. Pero cuando se levanta la tormenta, ya ellos ya no están pensando que van a llegar al otro lado, porque la tormenta los está desenfocando y le está haciendo que se olviden de la palabra que Dios les dio. ¿Cuántas personas comenzaron enfocados en su vida? Querían lograr algo en Dios, pero a pesar del caminar, poco a poco, cuando vas caminando, se levantan tormentas, se levantan tempestades y te has desanimado. Y el enfoque que tenías al principio ya no lo tienes, porque la tormenta que el enemigo ha levantado en el presente te ha robado la visión. Te ha desenfocado de aquello de la cual Dios te dijo avanza. Te ha desenfocado de aquello de la cual Dios te dijo camina, obedece. Te ha desenfocado de aquello que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Eso le pasó a los discípulos. Mira qué sorprendente. Tienes que saber algo, que cuando Jesús te da una palabra, cuando caminas en el propósito de Dios, el enemigo siempre va a querer desenfocarte, porque él sabe que si te desenfocas ya no avanzas. Si te desenfocas de aquello por la cual Dios te dijo, ya no vas a querer continuar en el llamado de Dios. Los discípulos comenzaron enfocados en cruzar al otro lado. Ellos iban enfocados en obediencia en lo que Cristo le dijo. Pero poco a poco, cuando la tormenta se levanta, ellos se les olvida. Comenzaron a perder el enfoque. Ya cuando la tormenta se levanta, ya ellos ya no están pensando que van a cruzar al otro lado. Lo que ahora ellos están pensando es que se van a hundir. Es que piensan que es su final. Se les olvidó de cruzar al otro lado. ¿Por qué? Por la tormenta que estaban viviendo en el presente. Pusieron sus ojos en la tormenta cuando debían de mantener sus ojos en cruzar al otro lado. Cuando la tormenta no venía, escucha bien, la tormenta no venía por causa de que ellos estaban en desobediencia. La tormenta se levanta porque ellos van caminando enfocados, porque ellos van caminando en el propósito de Dios, porque ellos van caminando en obediencia. Esto fue lo que le pasó a Pedro.
En el libro de Mateo capítulo 14, dice la Biblia que cuando Cristo lo llama, le dijo, ven y camina hacia donde estoy yo. Pedro comienza a caminar, pero dice la Biblia que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Lo primero que el enemigo va a hacer para desenfocarte de lo que Dios te dijo es que te va a distraer, te va a desenfocar con el problema, va a levantar tormentas, va a levantar circunstancias, pero es para desenfocarte. El enemigo no puede detenerte. Escucha bien, si tú te mantienes enfocado, el enemigo no puede detenerte. Cuando el enemigo te detiene, es cuando tú te desenfocas. Dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro salió caminando estando un gran viento. Mientras él se mantenía enfocado en Cristo, por muy fuerte que fuera el viento nunca lo detuvo. Pedro comienza a hundirse cuando él se desenfoca, amén, y se enfoca en el problema, amén, y se desenfoca de Cristo. ¿Cuántas personas se han desenfocado de Cristo como Pedro? Pedro le dijo a Cristo, ven y camina donde yo estoy. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Así que aunque había un gran viento, había una gran tormenta, Pedro nunca se hunde cuando él se mantiene enfocado. Es decir, que las tormentas no te van a detener. Los problemas no te van a detener. Tú fuiste diseñado por Dios a caminar por encima del problema si tú no te desenfocas. El problema es que los vientos te detienen cuando tú te enfocas en el viento y te desenfocas de Cristo. Mientras Pedro iba caminando enfocado en Cristo, Pedro no se hunde a pesar de que había viento, a pesar de que había tempestad, a pesar de que había, amén, olas del mar muy fuertes. Pedro seguía avanzando porque ninguna tormenta te va a detener. No hay problema que te pueda detener. Tú eres indetenible en Dios si te mantienes enfocado caminando en el propósito por la cual Dios te señaló, y si te mantienes enfocado en Él, como dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tú fuiste diseñado para atravesar tormentas enfocado en Cristo. Tú fuiste diseñado para pelear batallas, pero para triunfar en ellas. Tú fuiste diseñado, como dice Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, ni las llamas arderán en ti, porque tú eres indetenible si te mantienes enfocado en Dios. Pedro caminó por encima de la tormenta, siempre y cuando él se mantuvo enfocado. Si Pedro se hubiera mantenido enfocado, Pedro no se hubiera hundido en la tormenta, Pedro no se hubiera hundido en las aguas. Pero cuando Pedro se desenfoca, Pedro comienza a hundirse. Hay personas desenfocadas. Te has enfocado en el problema, te has enfocado en la tormenta, como los discípulos en Marcos capítulo 4. Ellos van enfocados en cruzar al otro lado, pero dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento, y a ellos comenzaron a desenfocarse del propósito señalado por Cristo y se enfocaron en lo que no era su propósito. Dejaron de ver su propósito y comenzaron a ver la tormenta. Y dice la Biblia que tuvieron miedo de decir, Señor, sálvanos que perecemos. Dice la Biblia que Cristo iba en la barca, aunque parecía que la barca se iba a hundir, pero no se hundió. Cristo se levanta y dice la Biblia que le dijo al mar, calla y enmudece. Reprendió al viento y al mar le dijo, calla, y al viento enmudece. Es sorprendente notar cómo Cristo tenía una paz a pesar que estaba una gran tormenta. Dice la Biblia que Cristo estaba durmiendo. Los discípulos estaban con miedo, pero Cristo estaba durmiendo. Mira la paz que Cristo tenía. Cristo no era controlado por los problemas exteriores, porque Cristo tenía una relación con Dios y una confianza con su Padre. Dice la Biblia que Cristo se levantó y reprendió al viento y reprendió al mar y le dijo, calla y enmudece. Lo primero que hace Cristo cuando se levanta, cuando sus discípulos le dicen que se están hundiendo, es que Él reprende al viento, reprende al mar, reprende las tempestades. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que por causa de la tormenta y del viento, los discípulos no estaban enfocados y por eso tenían miedo. Así que Cristo comienza a reprender al viento con una palabra. Dice la Biblia que con una palabra Cristo trajo gran bonanza donde había tempestad. Y yo creo en fe que hoy una palabra de Cristo es suficiente para traer bonanza sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu vida espiritual. Que toda área donde hay tormenta, toda área donde hay preocupación, yo creo que una palabra de Cristo basta para que donde haya tormenta
haya bonanza. Cristo comenzó a soltar una palabra. Le dijo al viento, calla y enmudece. Una palabra trajo bonanza donde había viento y donde había tempestad. Una palabra de Cristo hoy va a traer bonanza sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Probablemente te encuentras con miedo, preocupado como los discípulos, pensando que la tormenta que estás viviendo es tu final y has permitido que la tormenta te desenfoque del propósito por la cual Dios te señaló. Como los discípulos, ellos iban enfocados, pero cuando se levantó esta tormenta se desenfocaron. Ya ellos ya no están enfocados en llegar al otro lado, ellos están enfocados en la tormenta, ellos están enfocados en la tormenta que están viviendo. Pero yo quiero decirte hoy Cristo va a traer bonanza donde hay tempestad, porque una palabra que Cristo dio a la tormenta se calmó, el mar enmudeció, los vientos se aquietaron. Dice la Biblia que cuando Cristo dio una palabra, hubo grande bonanza. Mira qué poderosa palabra. Una palabra de Cristo es poderosa para traer bonanza donde hay tempestad. Yo creo que hoy Dios, con una palabra inspirada a través del Espíritu Santo, a través de mis labios, va a traer bonanza en aquellas áreas donde hay tempestad. Va a traer gozo donde hay tristeza. Va a traer libertad donde hay ataduras. Va a traer luz donde hay tinieblas. Va a traer alegría donde hay tristeza. Va a haber rompimiento donde hay opresión. Yo creo que una palabra de Cristo basta para que donde haya tempestad haya bonanza. Cristo le dijo al viento, calla, enmudece, porque Cristo sabía que el viento y el mar había producido que sus discípulos se desenfocaran del propósito por la cual Él había señalado. Así que Cristo está reprendiendo al viento, está reprendiendo al mar, conociendo Cristo que la tormenta le había causado miedo a sus discípulos, y no solo eso, lo había desenfocado del propósito por la cual Dios lo había llamado. Déjame decirte, Dios sabe qué cosas son las que te están desenfocando. Dios sabe qué cosas son las que te tienen estancados. Pero una palabra de Cristo basta para que vuelvas a enfocarte en aquello que Dios te señaló. Dice la Biblia que cuando Cristo soltó una palabra, reprendió al viento, le dijo, calla y enmudece. Dice la Biblia que hubo gran bonanza. Cristo trajo bonanza donde había tempestad. ¿Por qué lo primero que Cristo hace es reprender al viento y reprender al mar? Porque Cristo sabía que por causa de esta tormenta sus discípulos ya no estaban enfocados. Sus discípulos estaban desenfocados del propósito que les había dado. Así que lo que hace Cristo es que reprende al viento, reprende al mar, sabiendo que el mar y el viento los ha desenfocado del propósito. Cuando Cristo trajo bonanza donde había tempestad con su palabra, les estaba enseñando que volvieran a recuperar el enfoque, que volvieran a concentrarse en lo que Él les había dicho, que volvieran a avanzar, que volvieran a caminar, porque la tormenta no es para que te desanimes. La tormenta debería de animarte, porque la tormenta que el diablo levanta solo está confirmando que tú estás caminando en la voluntad de Dios. Y si estás caminando en la voluntad de Dios, la tormenta puede ser grande, pero no te va a hundir. Las olas van a querer hundir tu barca, pero no se va a hundir, porque Cristo va contigo. Y el que te dio el propósito va contigo. Cristo les dio una palabra, pero también iba con sus discípulos para que la palabra que les había dicho se cumpliera. El enemigo va a querer desenfocarte, te va a querer distraer, pero Cristo es poderoso. Yo creo que todo aquello que te ha desenfocado, con una palabra de Cristo, hoy Él va a hacer que te vuelvas a enfocar, que vuelvas a tener pasión por orar, que vuelvas a tener deseo por leer la Biblia, que vuelvas a tener ese deseo de estar en su presencia, de ser construido, de ser fortalecido, de seguir caminando en aquella pasión que tenías por Dios, de no perder el hambre, el deseo continuo que tenías de estar en la presencia del Espíritu Santo. No sé qué cosas te ha desenfocado. Probablemente hay tormentas que te han desenfocado y piensas que lo que estás viviendo, piensas que es el final. Hoy yo vengo a decirte, tu presente no es tu final. Los discípulos parecía que era el final. Parecía que la barca se iba a hundir. Pareciera que el enemigo te ha dicho que te va a destruir. Pareciera que ya no hay nada para ti. Pareciera que ya se terminó. Eso es lo que el enemigo te va a hacer ver. Pero dice la Biblia que la barca no se hundió, a pesar de que parecía que se iba a hundir. No se hundió,
porque Cristo iba con ellos. Y Cristo lo volvió a enfocar en el propósito de Dios. Cristo reprendió al viento y al mar, le dijo: calla y enmudece. Yo creo que Dios va a enmudecer todas aquellas áreas que el enemigo ha estado bombardeando en tu mente. Todas voces negativas van a ser aquietadas. Todas voces internas de depresión, de ansiedad, de desánimo, Dios las va a aquietar por el poder de su palabra. Porque una palabra va a traer bonanza donde hay tempestad. La palabra de Dios trajo dos cosas. Trajo bonanza y hizo que volvieran a recobrar su enfoque, porque los discípulos estaban desenfocados. Así que Cristo reprende al viento y al mar, porque sabe que el viento y el mar, las tempestades, los han desenfocado del propósito. Así que Cristo comienza a reprender aquello que los está desenfocando, y ellos volvieron a recobrar el enfoque. Dios quiere que hoy recobres tu enfoque. Vuelve a enfocarte en la visión. Vuelve a enfocarte en esa pasión que tenías por Dios. Vuelve a enfocarte en orar. Vuelve a enfocarte en leer la palabra. Vuelve a enfocarte en tener hambre por Dios, en desearlo. Porque el Dios que yo te predico anhela que tú lo anheles. Desea que tú lo desees. Busca que tú lo busques. El Dios que yo te hablo hoy es un Dios que va contigo a pesar de las tormentas que puedas estar viviendo. Ellos continuaron y llegaron a la ciudad de Gadara. ¿Y qué tú piensas que pasó en la ciudad de Gadara? Marcos capítulo 5 nos muestra qué fue lo que pasó en Gadara. Cuando Cristo le dijo: crucemos al otro lado, ellos iban para la ciudad de los Gadarenos, donde había un hombre, dice la Biblia en Marcos capítulo 5, que estaba endemoniado, un hombre que andaba desnudo, un hombre que tenía una legión, escucha bien, de demonios. Dice la Biblia que Cristo, cuando llegó al otro lado, amén, el endemoniado fue libre. La gloria de Dios se manifestó. El enemigo siempre se va a oponer cuando tú vas más allá de tus límites, cuando tú vas enfocado a cruzar el otro lado. Tienes que saber que en medio de tu camino van a haber oposiciones, porque el enemigo sabe que cuando llegues al otro lado vas a ver la gloria de Dios. Cuando llegaron al otro lado, aquel hombre endemoniado fue libre. Los demonios se fueron de aquella región. Aquel hombre que estaba atado fue libre. El que estaba desnudo fue vestido. Aquel que estaba endemoniado, amén, fue liberado por el poder del Espíritu Santo. Aquel que tenía demonios comenzó a morar la presencia de Dios en él. Había una gloria que se iba a manifestar en el otro lado. Por eso habían oposiciones a mitad de camino. Siempre van a haber oposiciones, porque Satanás conoce que cuando Dios te da un propósito, al final vas a ver su gloria. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición.